A los 31 años, Elsie no podía caminar más de 10 minutos. Tenía dolor lumbar crónico, tenía una hernia diagnosticada, dolor en las caderas, dolor en las rodillas, inestabilidad en una pierna, y sentía que si esto seguía así, la cirugía iba a terminar siendo el único camino que le quedaba. Pero lo más fuerte no era solo el dolor, lo más fuerte era que el dolor ya le estaba sacando su movilidad, su trabajo, su tranquilidad, su confianza, su vida. Porque cuando llevas meses o años con dolor llega un punto donde no vivís normal. Te despertás y antes de pensar en tu día, chequeas a tu espalda. Te levantás lento, te girás de costado, apoyás las manos en la cama, probás los primeros pasos y ahí ya sabés cómo arrancó el día. Otra vez calculando, otra vez cuidándote, otra vez pensando, hoy cómo estará mi espalda. Y capaz que desde afuera parece exagerado, pero vos sabés lo que se siente. Sabés lo que es sentarse y pensar, después de esto, cómo me voy a levantar. Sabés lo que es estar bien un día y no poder disfrutarlo del todo porque pensás, y si mañana vuelvo para atrás, ¿qué tal? Y en ese punto el dolor ya no está solo en tu espalda, está en tu cabeza, en tus decisiones, en tus planes, en tu identidad. Porque de a poco tu vida empieza a girar alrededor de una pregunta. ¿Mi cuerpo va a poder tolerar todo esto que quiero hacer o me va a dejar parado? Hoy te voy a mostrar el caso de Elsie y más importante que eso, te voy a mostrar qué fue lo que hicimos y lo que cambiamos para que dejara de sentir a su espalda como una condena. Y quédate con esto porque es clave. El cambio más importante no fue hacer los ejercicios más fuertes, fue dejar de interpretar cada movimiento como una amenaza. La mayoría cree que con una hernia solo hay dos caminos, o cuidarse para siempre o terminar en cirugía. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a evitan agacharse, evitan caminar mucho, evitan cargar peso, evitan moverse libre, evitan entrenar, evitan todo, evitan básicamente vivir. Y obviamente la información que hay afuera no ayuda mucho. Y la desactualización que hay en muchos profesionales tampoco. Y el problema es que cuanto más evitas, más frágil te vas a sentir, más miedo le tenés a tu cuerpo, más chico se vuelve tu mundo. Pero muchas veces el problema no es que tu espalda esté rota, es que tu sistema nervioso aprendió a vivir como si cualquier movimiento fuera peligro, como una alarma demasiado sensible. No hace falta que haya un incendio real. Con un mínimo movimiento, la alarma suena igual. Y cuando esa alarma suena todos los días, vos empezás a creer que tu cuerpo está roto. Y eso es algo que le pasaba mucho a Elsie. Y es lo que le pasa a muchísimas personas con dolor lumbar crónico. No se mueven libremente, se mueven todo el tiempo vigilando su próximo movimiento. Para los que no me conocen, soy Nicolás Mena y me dedico a ayudar a personas con dolor lumbar crónico, hernias diagnosticadas, protusiones, ciática, dolores persistentes, a volver a moverse con confianza a través de un proceso personalizado de movilidad, fuerza progresiva y educación del dolor. Y si hay algo que veo todos los días es que la mayoría de las personas no llegan buscando solamente ejercicios, llegan buscando seguridad, claridad, queriendo entender qué les pasa. Porque cuando llevas mucho tiempo con dolor no necesitas una rutina suelta, necesitas dejar de sentir que tu cuerpo es una amenaza, necesitas saber qué hacer, cómo avanzar, cuándo ajustar, cuándo bajar, cuándo subirle la intensidad, cuándo progresar y sobre todo necesitas volver a confiar en tu cuerpo. Porque una cosa es que te duela la espalda y otra cosa muy distinta es sentir que tu espalda puede fallarte en cualquier momento. Y esto te lo digo porque lo veo todo el tiempo. Hay personas que llegan pensando que tienen que esperar un poquito más, que tienen que hacer un poquito de reposo más prolongado, pero cuando miran atrás se dan cuenta que ya no esperaron semanas, sino que esperaron meses, incluso algunos años, esperando todo el tiempo al momento correcto para poder empezar a moverse. Y así viven años adaptándose al dolor, años evitando cosas, años diciendo después lo resuelvo, años bajando sus expectativas sin darse cuenta. Y ese es el problema, que no siempre sentís que estás perdiendo la vida de golpe. A veces la perdés de a poquito, con una actividad menos, un plan menos, un entrenamiento menos, una caminata menos, un viaje que evitás o dejás de hacer, una salida que cancelás, un movimiento que no haces ya, y cuando te querés acordar, tu mundo se volvió cada vez más chico. El problema no es solo que te duela, el problema es lo que el dolor empieza a hacer con tu vida. Ya no planeas desde lo que crees, planeas de lo que crees que vas a soportar. No pensás en el viaje, pensás en si vas a aguantar el asiento, no pensás en entrenar, pensás si tu espalda te va a dejar, no pensás en caminar, salir, jugar o moverte, sino que pensás si después vas a tener dolor o no. Y eso, si lo dejas pasar, te cambia, porque todo lo que antes era automático ahora requiere un cálculo. Antes te levantabas sin nada, ahora te levantás midiendo. Antes te agachabas sin problema, ahora analizás cada movimiento. Antes salías, ahora pensás si tu cuerpo te lo va a permitir. Y lo más desgastante es que nadie ve eso, nadie ve cuánto calculás antes de moverte, nadie ve que levantarte de una silla a veces ya es una decisión, nadie ve que cuando vuelve una molestia tu cabeza va directo al peor escenario. Me lastimé, volví a cero, estoy empeorando, y si esto ya no se va, y ese es el ciclo: dolor, miedo, evitación, menos capacidad, más sensibilidad, más dolor, y después volvés a confirmar la misma idea: mi cuerpo es frágil. Pero en un momento te voy a mostrar por qué con Elsie no arrancamos intentando hacer más, sino intentando que su cuerpo vuelva a sentir seguridad, porque ese fue el primer cambio real. Elsie tiene 31 años, trabajaba como ingeniera ambiental, un trabajo mixto, parte oficina, parte inspecciones, o sea, su vida no le pedía quedarse quieta, le pedía moverse.
caminar, trasladarse, salir, responder, pero su cuerpo ya no le estaba acompañando. Tenía dolor lumbar, dolor en la cadera, dolor en las piernas, inestabilidad en una pierna y había llegado a un punto donde no podía caminar más de 10 minutos. O sea, imagínate eso, 31 años y no poder caminar más de 10 minutos. No porque no quieras, no porque seas débil, no porque seas vaga, sino porque sentís que tu cuerpo no te deja. Y lo peor no era solamente el dolor, era lo que el dolor ya le estaba sacando. Él se había empezado a descartar inspecciones por su trabajo, no porque no tenía ganas, sino por miedo, por limitación, por dolor. Había días donde casi ni se movía y eso es durísimo, nadie lo ve, porque no es que solo me duele, es empezar a dejar de hacer partes de tu vida. Primero evitas una cosa, después otra, después empezás a elegir planes según tu espalda, después empezás a decir que no antes de intentarlo, después ya directamente no pensás, es un no rotundo. O si no, quizás pensás, bueno, hoy ¿será que me deja la espalda? ¿Me va a permitir mi cuerpo? Y eso le estaba pasando a Elsie. No era solo una hernia, no era solo una molestia, era la vida que cada vez se le hacía más limitada, una vida que cada vez era más chica. Y acá está lo fuerte, Elsie podría haber seguido esperando, podría haber seguido mirando contenido, podría hacer rutinas aisladas en Instagram, TikTok o YouTube, podría haber seguido diciendo, bueno, después veo, después arranco, cuando esté mejor lo intento, pero si hubiera seguido esperando, probablemente hoy seguiría midiendo cada paso, seguiría dudando de su cuerpo, seguiría sintiendo que la cirugía era lo único o el único camino que le quedaba. Y esto no lo digo para meter miedo, lo digo porque pasa todos los días, pasa que saben que algo no está bien, pero se acostumbran, se adaptan y lo dejan pasar, no hacen nada. Hasta que un día se dan cuenta de que ya no están evitando solo por dolor, están evitando literalmente su vida, están evitando vivir. Y capaz vos no tenés exactamente el caso de Elsie, capaz no tenés el mismo diagnóstico, capaz no estás pensando en una cirugía, pero quizás sí conocés esa persona y esa sensación. La de no confiar, la de estar atento en cada señal, la de sentir que una molestia mínima puede arruinarte el día, la de sentarte y pensar después cómo me voy a parar, la de caminar y estar más pendiente de tu espalda que el lugar donde estás. Porque para los demás es, bueno, te duele la espalda, dale, vamos, pero para vos no es solo eso. Es levantarte y escanear tu cuerpo, es mirar una actividad de trabajo, un viaje, una salida, un entrenamiento y primero pensar en el dolor antes que en las ganas. Y eso desgasta más que el dolor mismo, porque no estás viviendo solo con una molestia, estás viviendo con incertidumbre. La incertidumbre te hace buscar, preguntar, probar, dudar, comparar, mirar testimonios, leer diagnósticos, buscar videos, buscar rutinas y cuanto más buscas, muchas veces más confundido te quedas, porque uno te dice una cosa, otro te dice otra, uno te dice que no hagas fuerza, otro te dice que fortalezcas, uno te dice que tu hernia es grave y necesitas cirugía, otro te dice que no pasa nada y vos quedás en el medio con dolor, con miedo y sin saber realmente qué hacer. Eso también le pasaba a Elsie, no llegó convencida, no llegó diciendo, listo, esto seguro me va a funcionar. Al contrario, llegó cansada de sentir que su cuerpo no respondía, cansada de ver cómo su vida se iba achicando, cansada de llorar de desesperación y también asustada de empeorar, asustada de no poder seguir trabajando normal, asustada de si perdía su trabajo o no por el dolor, asustada de que cada vez pudiera hacer menos, asustada de que la cirugía fuera el próximo paso. Y cuando estás en ese punto, la pregunta ya no es solo ¿cómo hago para que no me duela? La pregunta real es ¿qué va a pasar conmigo si esto sigue así? Porque el miedo real no es solo sentir dolor hoy. El miedo real es imaginarte dentro de un año igual o peor, con menos confianza, con menos movimiento, con menos capacidad, con menos ganas, con menos vida. Pero hubo algo que él sí hizo distinto. Me escribió y parece una pavada, pero no lo es. Porque mucha gente llega a ese punto y sigue mirando desde afuera. Sigue consumiendo contenido, sigue guardando videos, sigue pensando, bueno, después lo veo, después le pregunto o cuando esté mejor arranco. Pero el problema es que muchas veces ese después se convierte en meses viviendo igual. Más meses esperándote y chequeando tu espalda, más meses evitando moverte con libertad, más meses con miedo de recaer, más meses viendo cómo otros empiezan a recuperar cosas mientras vos seguís dudando. No porque tengan más disciplina, no porque tengan un caso más fácil, sino porque en algún momento dejaron de mirar desde afuera y decidieron empezar un proceso. Y en el caso de Elsie, ese tiempo ya pesaba demasiado. Ella no estaba mirando contenido por curiosidad, estaba buscando una salida, no entró del entusiasmo. Entró de una mezcla muy humana de esperanza y miedo. Esperanza de que esto pudiera ser distinto y el miedo de volver a ilusionarse para terminar igual. Porque cuando ya venís golpeado, no desconfías porque sí, desconfías porque ya te cansaste de creer, te cansaste de probar cosas sueltas, te cansaste de escuchar explicaciones, te cansaste de sentir que arrancás con ilusión y después volvés al mismo lugar. Entonces sí, él sí dudaba y era normal que dudara, pero igual decidió dar ese primer paso. No porque ya estuviera segura, sino porque quedarse igual ya le estaba costando demasiado. Y esa es una diferencia enorme porque hay personas que esperan a tocar fondo para recién actuar. Y él sí estaba cerca de eso, pero decidió no esperar más. Lo primero que hicimos no fue darle una rutina y listo. Porque cuando una persona viene así, lo último que necesita es otra receta genérica. Necesita que alguien entienda su caso, qué le duele, qué está evitando,
qué le da miedo, qué movimientos tolera, qué cosas ya no puede hacer, qué quiere recuperar, cuáles son sus objetivos y qué necesita su cuerpo para poder volver a confiar. Porque Elsie no necesitaba solamente moverse más, necesitaba moverse mejor, con una dosis que su cuerpo pudiera tolerar, con una progresión que tuviera sentido, con ajustes, con seguimiento, con claridad. Porque muchas personas intentan salir del dolor desde dos extremos, o se quedan quietas por miedo o se exigen como si no vinieran con dolor hace meses o años. Y los dos extremos pueden jugarte en contra. Si te quedas quieto, cada vez confías menos, pero si te exigís de golpe, tu cuerpo vuelve a prender todas las alarmas. Entonces la clave no era decirle, Elsie, haz ejercicio. La clave era encontrar por dónde podía empezar hoy, qué movimientos podía tolerar, qué intensidad tenía sentido, qué progresión era segura para ella y cómo hacer que su sistema nervioso dejara de interpretar cada movimiento como peligro. Porque muchas veces el dolor no significa que te estés rompiendo, muchas veces significa que tu cuerpo está sensible, que está en alerta, que perdió tolerancia, que necesita volver a recibir señales seguras y eso no se logra a los golpes, se logra con un proceso. Y acá es donde mucha gente se pierde la oportunidad porque piensa que necesita esperar a estar mejor para empezar, pero muchas veces es al revés, no empezás porque estás bien, empezás para dejar de seguir cayendo en ese mismo ciclo, empezás para dejar de perder confianza, empezás para no seguir achicando tu vida alrededor del dolor, porque cuando venís de meses o años con miedo no necesitas que te exijan más, necesitas recuperar seguridad, primero una señal, después otra y después otra, y cuando esas señales se repiten el cuerpo empieza a entender que moverse no es peligroso y ahí es donde empieza el cambio real. Cuando Elsie entró tuvimos su llamado onboarding y esa parte para mí es fundamental, porque ahí no quiero saber solamente dónde te duele, quiero entender cómo vive esa persona, cómo se levanta, cómo trabaja, cómo es su estilo de vida, cuánto camina, qué está evitando, a qué le tiene miedo, qué dejó de hacer, qué deportes quiere volver, qué historia se contó sobre su cuerpo. Porque de nada sirve darte una rutina si no sé si la podés sostener. De nada sirve hablarte de fuerza si hoy tenés miedo a moverte. De nada sirve darte ejercicio si cada molestia te hace pensar que estás empeorando. En el caso de Elsie, el punto de partida era claro: dolor lumbar, dolor en la cadera, dolor en las piernas, inestabilidad, miedo a la cirugía, menos movimiento, menos trabajo, menos vida. Entonces no arrancamos fuerte, no arrancamos con una rutina para demostrar nada. Arrancamos con una semana de adaptación, movimientos simples, ejercicios tolerables, feedback, observación, ajustes, porque antes de construir fuerza muchas veces primero hay que construir seguridad, confianza, seguridad para moverte, seguridad para probar, seguridad para entender que una molestia no siempre significa daño, seguridad para dejar de vivir frenándote por miedo. Y esto es importante, esa seguridad no aparece sola, no aparece esperando, no aparece guardando más videos, no aparece leyendo otro diagnóstico, aparece cuando empezás a darle a tu cuerpo experiencias nuevas, bien medidas, bien ajustadas, bien progresadas, porque la confianza no se piensa, se construye haciendo. Y acá viene lo que te dije al principio. El cambio más importante de Elsie no fue solamente caminar más, fue dejar de interpretar cada molestia como una amenaza. Porque si cada sensación te convence de que estás en peligro, vivís atrapado, sentís algo y automáticamente pensás: me lastimé, volví para atrás, esto no debería doler, mejor paro. Pero no todo dolor significa daño, a veces es sensibilidad, a veces es fatiga, a veces es falta de capacidad, a veces es miedo, a veces es una dosis mal ajustada y cuando empezás a entender eso cambia absolutamente todo. Porque dejás de vivir en pánico por cada señal, dejás de pensar que tu cuerpo está roto, dejás de sentir que cualquier cosa puede arruinarte y empezás a recuperar el control, no porque ignoras el dolor, sino porque aprendés a interpretarlo, porque mientras no entendés qué pasa todo te da miedo y cuando todo te da miedo empezás a evitar. Y cuando evitas, ¿qué va a pasar? Vas a perder capacidad. Cuanto más perdés capacidad, confirma la idea de siempre de que tu cuerpo es frágil. Y ese es el ciclo y si no lo cortás, va a seguir. Con él, si el proceso fue progresivo, no fue magia, no fue un ejercicio secreto, no fue una rutina milagrosa, fue repetición, fue constancia, fue ajustar, fue volver a moverse. Fue enseñarle a su cuerpo que no todo movimiento es peligroso. Y cuando repetís suficientes veces esas señales, el cuerpo empieza a confiar. Primero un poco, después más, después caminas más, después te mueves con menos miedo. Después dejás de pensar tanto en la espalda y empezás a recuperar partes de tu vida que habías dejado en pausa. Y eso empezó a pasar con Elsie. Después de un mes empezó a mejorar muchísimo. Pudo caminar más, ganó estabilidad en la pierna, el dolor lumbar empezó a desaparecer, el dolor en las caderas y las piernas también, su movilidad mejoró y pasó algo enorme. Dejó de ver la cirugía como el único final posible. Y eso no es solamente me duele menos, eso es recuperar esperanza. Porque una cosa es aliviarte un rato y otra cosa es volver a sentir que tu cuerpo puede responder. Una cosa es moverte con miedo y otra es empezar a confiar. Una cosa es decir, me siento un poco mejor y la otra es pensar, capaz mi vida no tiene que seguir achicándose. Eso fue lo más fuerte de Elsie. No recuperó solamente el movimiento, recuperó una parte de ella, volvió a sentir que su cuerpo no estaba condenado. Volvió a sentir que podía hacer algo con lo que le pasaba.
Y para una persona que venía de llorar de desesperación, eso es enorme. Porque imagínate lo que significa pasar de pensar, capaz termino en cirugía, a sentir, puedo volver a confiar en mi cuerpo, tengo el control de lo que me pasa. Eso es lo que muchas personas quieren, pero siguen postergándolo. Y cada mes que lo postergan, no están postergando hacer ejercicios, están postergando recuperar su vida. En mi programa Rango de Fuerza trabajamos justamente eso. No busco que dependas de mí para siempre, busco que entiendas a tu cuerpo, que le veas otro propósito al dolor, que sepas qué hacer si aparece una molestia, que aprendas a ajustar, que puedas construir capacidad, que puedas volver a moverte con confianza. Por eso no es solo una rutina, hay seguimiento, hay ajustes, hay progresión, hay educación, hay una rutina adaptada a tu punto de partida. Porque no sirve darte algo intenso hoy si tu cuerpo no lo tolera, y tampoco sirve dejarte haciendo cosas básicas para siempre si necesitas volver a construir fuerza. La clave está en la dosis, en el orden, en tener claridad, en entender dónde estás hoy y avanzar desde ahí. Porque la salida no es quedarte quieto, pero tampoco es exigirte como si no vinieras de vivir con miedo. La salida es reconstruir capacidad de forma progresiva. Y esto es lo que quiero que veas. Mientras algunas personas siguen probando cosas sueltas, otras empiezan un proceso. Mientras algunas siguen buscando el ejercicio perfecto, otras empiezan a entender a su cuerpo. Mientras algunas personas siguen esperando que el dolor les dé permiso, otras empiezan a recuperar movimiento, confianza y vida. No porque sean especiales, no porque no tengan miedo, no porque hayan llegado convencidas, sino porque decidieron dejar el ego de lado, decidieron dejar de hacer las obras y pedir ayuda. Elsie no era un caso fácil, llegó con mucho miedo, con muchas dudas, con mucho dolor y con una vida que se le estaba achicando. Y aún así decidió intentar una forma distinta, no seguir dejando que el miedo decidiera por ella, y eso fue lo que cambió todo. No porque el primer día se resolvió mágicamente, sino porque por primera vez empezó a avanzar en una dirección correcta, con un proceso, con acompañamiento, con progresión y con claridad, y con la decisión de volver a confiar en su cuerpo. Y quizás vos estás viendo hoy en el mismo lugar donde estaba él antes de escribirme, con dudas, con miedos, con esperanza, pero también con desconfianza. Y está bien, no necesitas estar 100% seguro para darte cuenta de algo. Seguir igual también tiene un costo. No hacer nada también es una decisión. Esperar también está construyendo un futuro. La pregunta es si ese futuro te acerca a la vida que querés recuperar o te sigue acostumbrando a vivir más chico. Entonces, si estás cansado de ser el de la espalda, el que siempre se cuida, el que no sabe si va a poder, el que vive calculando, el que dejó de moverse como antes y querés volver a ser vos, abajo te voy a dejar un video donde explico con más claridad cómo trabajamos estos casos dentro de Rango de Fuerza, para que entiendas qué puede estar pasando en tu caso, porque quizás lo que probaste no te dio una solución real, y qué camino puedes empezar a construir para volver a moverte sin sentir que tu cuerpo está en tu contra. No te voy a dar una rutina mágica, no te voy a dar ejercicios sagrados, te voy a mostrar un mapa para volver a confiar en tu cuerpo, porque no necesitas otro parche, necesitas volver a enseñarle a tu cuerpo que moverse no es peligroso. Y si sentís que tu vida se está achicando por el dolor, no esperes a que se achique más para recién tomarlo en serio. Elsie podría haber seguido esperando, podría haber seguido mirando desde afuera, podría haber seguido pensando que la cirugía era el único camino, pero decidió empezar antes de resignarse, y eso lo cambió todo. Te mando un abrazo grande, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.